¿Cómo les va? Bueno, mi idea hoy es hablar un poco del alegato de clausura de la querella en cabeza del doctor Burlando. Podría hablar del alegato de la Fiscalía o del doctor Tomei, que es el defensor de los imputados, pero son demasiado técnicos esos alegatos y me parece que es más para profesores de dogmática penal o procesal penal o constitucional que para un profesor de psicología jurídica que va a tratar de señalarles cómo el alegato que hace Burlando toca algunas piezas comunicacionales que encienden a la opinión pública, o como diría un sociólogo, activan la conciencia colectiva y el deseo de venganza. No es que el derecho tenga que buscar venganza, pero es lo que desean las personas que han sido víctimas de un daño injusto. La justicia la tiene que encontrar el juez, la tiene que pedir el fiscal. Y está bien que las personas que han sufrido un daño quieran venganza. Y para eso está el derecho, para poner un límite. Esto me lleva a pensar que cualquiera sea la sentencia que obtenga esta causa, va a haber gente que va a estar disconforme. ¿Por qué? Porque suele ser contramayoritario el derecho y solemos tener expectativas mayores a las que los jueces suelen acudir desde un cierto grado de neutralidad o ceguera como la que tiene la justicia. Pero metiéndome en el alegato de Burlando, me gustaría, y esto no va para profesores de derecho ni para abogados litigantes, sino para gente que le interesa entender un poco cómo es el mundo jurídico desde la litigación oral. Va también para alumnos míos y para cualquiera que esté interesado en estos saberes, pero que no sea un especializado, porque un especializado esto ya lo sabe. Burlando empieza su alegato diciendo: perdónenme, pero esto va a ser largo, discúlpenme, pero voy a tener que hablar de fojas del expediente, es decir, página tal, pasó tal cosa. Pero quédense tranquilos que no voy a repetir todo lo que ya se dijo. Y voy a tratar de eludir todo lo que nos lleve a alargar en exceso este alegato final. Adelanto que adherimos en un todo al contenido de la alegación del Ministerio Público Fiscal. Como una condescendencia con las personas que van a tener que estar ahí escuchando 2 horas. Lo mismo les puedo decir a ustedes de esta charla, no la voy a hacer de 1 hora y media, voy a hacer 20 minutos hablando de los puntos fundamentales que para mí me parecen interesantes, para que el día de mañana uno, cuando tenga que preparar un alegato, sepa qué estrategias se pueden utilizar. La primera es esta: generar una empatía con los que me van a escuchar. Y la segunda es que en todo juicio, los acusadores y los que defienden tienen algo que se llama teoría del caso. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo que tener en mi cabeza, como fiscal que acusa o como abogado que defiende, una historia para contar a los que me están escuchando, los jueces, los jurados, la opinión pública. Y en esa historia yo tengo que explicar por qué ocurrió lo que ocurrió. ¿A partir de qué? De lo que está probado en la causa. No a partir de lo que a mí me parece. No es una historia que se puede narrar desde la imaginación. A partir de los elementos que hay en la causa, yo tengo que contar mi historia de la manera que más beneficie los intereses de mi defendido y que más se acerque a la verdad. Y lo que no está probado yo, eso no lo puedo decir. Yo puedo contar que tal persona estuvo en tal lugar porque la vio tal otro. No puedo decir que tal persona estuvo en determinado lugar si no tengo algún elemento que me pruebe eso. Es la famosa coartada, ¿no? Y Burlando acá tiene una idea de qué quiere presentar. Y su teoría del caso es que no me voy a meter con quién dio la patada final que lo mató. Lo mataron todos. Cada uno hizo un aporte. Una patada más fuerte, una patada más débil, un contener a la gente que lo pudiera haber ayudado a Fernando, impidiéndoles el paso con una barrera humana. Todos aportaron para la muerte. Y por lo tanto empieza su alegato con algo que solemos llamar lema, es decir, una pequeña frase que resume toda la idea de lo que va a venir después. Todos, absolutamente todos, participaron. Todos asesinaron a Fernando Báez Sosa. Todos lo mataron a Fernando. Y después sí, va a tratar de desmenuzar algunos pormenores. Con todos lo mataron a Fernando, arranca esta alegación, como suele decir él en su propio alegato, y utiliza algunas palabras que son bastante descriptivas.
dice que lo que vivió Fernando no es simplemente un homicidio. Estamos frente a un homicidio, pero la palabra homicidio ya está muy gastada. De hecho, todos los días vemos películas donde alguien mata a otro, en una serie, pero casi como que estamos como un callo emocional hacia el homicidio. Entonces, no habla de homicidio, no habla de homicidio, habla del suplicio, el suplicio de Fernando. Y habla después de los verdugos, habla de los azotadores. Y eso en muchos puede llevar casi, no sé, consciente o inconscientemente, a un Jesús, ¿no? Apaleado por esos romanos, azotado, casi hasta la destrucción. Y uno recuerda, qué sé yo, la pasión de Cristo de Mel Gibson y se acuerda de esa sangre. Bueno, eso es una imagen bastante elocuente. Pero más elocuente que esa es otra imagen que nos aporta Burlando. Para sintetizar el suplicio de Fernando Báez Sosa, la cacería humana de que fue objeto, los invito a visualizar esta imagen que forma parte del plexo acusatorio y creo también de la memoria de todos los que transitamos por las jornadas de debate. Fernando Báez Sosa, de rodillas, sus manos en el piso, y sin siquiera mirar, porque tal vez entendió que esa mirada podía significar una falta de respeto, levanta su mano y pide contemplación. Repito, clemencia. La respuesta, excelentísimo tribunal, fue una patada a la cabeza. Esa imagen, insisto, no solamente es fuerte, sino que también es moralmente impactante. Y por eso me parece que está bien la utilización de esa imagen para ponernos, ¿no?, de vuelta, después de haber visto tanto golpe, patada, una situación que es violenta e inmoral. Y la utiliza. Cuando un alegato tiene que presentarse para cerrar el caso, lo que tiene que responder ese alegato es, entre otras cosas, es dónde ocurrieron los hechos, cómo ocurrieron los hechos, quiénes participaron en esos hechos y por qué ocurrieron los hechos que ocurrieron. El cómo y el dónde, el abogado nos dice que a partir de los videos uno puede determinar con un grado alto de exactitud exactamente el lugar donde ocurrió. Pero también aclara una cosa. Dice, ojo que estos videos que van a ver no son una película. Y no está mal que lo aclare, porque casi les podría decir que nosotros tendemos a, cada vez que hay una pantalla, primero, estar completamente abiertos a creer todo lo que vemos, por eso lo que pasa por televisión le creemos. Y segundo, estamos acostumbrados a ver películas por sí solo, o documentales que tienen un director estos videos que organiza las imágenes. Y Burlando acá no dice, hablan, no se confundan porque acá no hay un director. La tecnología Esto es fantástica, es muy buena. Pero acá no estamos en videos y hay cosas que producidos no se ven, y dirigidos por un gran director. Son videos que la gente, al ver el horror, que después automáticamente intenta filmar. Y por eso no se ve esto que sí los testigos vieron, que es esta muralla le llama, para que se infranqueable, pueda esta ultimar a valla Fernando que sin construyeron nadie los acusados. ¿Esto para qué lo está contando? Porque no solamente importa decir dónde y cuándo, sino también cómo. Y acá ya en un alegato judicial que nos está contando el cuento, ¿no? El alegato nos cuenta que hubo un pequeño altercado adentro del boliche, salen, los imputados esperan que se retire la policía de la zona, van, lo atacan sorpresivamente, lo ultiman a patadas y se van, celebran todo esto en McDonald's comiendo hamburguesas y algunos hasta dicen, ¿por qué no volvemos a terminar de golpear a los amigos que no los terminamos de masacrar? Esa es la historia. Pero yo recién les decía que esa historia, como esto es un juicio y no es un concurso de cuentos, como esa historia está dentro de un marco judicial, esa historia tiene que tener componentes que van a servir para pedir la condena que yo voy a pedir. Y por lo tanto, cuando nos cuenta
Esto de el cercado que hicieron para que nadie pudiera ayudarlo a Fernando, cuando nos cuenta que esperaron que se fuera la policía y dijeron, sobre todo Violás dijo, vamos ahora. Todo eso está siendo utilizado para después decir que esto no fue simplemente un homicidio, sino que fue un homicidio premeditado. Idearon la forma de ir a atacar. No fue un acto de automatismo a partir de la ira. Fue premeditado y eso agrava el tipo de homicidio. Y segundo, al crear el cordón, es decir, al crear esa valla donde nadie podía entrar a ayudar, lo que hicieron fue dejarlo en un estado de indefensión total a Fernando. Y cuando vos matás a alguien en un estado de indefensión total, es otro agravante, que es el de la alevosía. Entonces, cuando nos cuenta esta historia, lo que está tratando de hacer es ir sembrando elementos para después terminar diciendo que esto fue un homicidio agravado doblemente por premeditación con alevosía. Amenazado, emboscado, superado en número y sorpresa, indefenso, castigado hasta la muerte. Un punto también muy interesante que, así como Estracera, en el juicio de las juntas, dice, no se puede hablar de una guerra cuando el Estado extermina ilegalmente a ciudadanos, sabiendo que eso posiblemente iba a ser los alegatos de la defensa. Acá Burlando también habla de, no se puede hablar de una pelea o de un incidente que terminó en la muerte. Esto no es simplemente una riña que termina con la muerte de un otro, sino que acá lo que hubo es todo lo que hablábamos recién. Una premeditación, una planificación y una alevosía en el acto mortal. Fernando Báez Sosa era, excelentísimo tribunal, era un despojo cuando ya se lo habían llevado de trofeo los acusados. Reitero, cada golpe fue un tiro, tuvo ese efecto sobre su persona. Fue fusilado a golpes mortales. Nadie que hable seriamente puede ni siquiera repetir en el contexto de esta tragedia de horror y salvajismo la palabra incidente. Por lo tanto, nada de incidente. Esto era una práctica cotidiana de este grupo. No matar gente, pero sí divertirse con la pelea. Y al punto tal que se autodenominaban los demoledores. Y cuando dijo esto Burlando, yo pensaba en que hay una película que es Ralph el Demoledor y que tiene como protagonista a un sujeto que es el malo en un videojuego que sí, rompe todo. Y estos jóvenes tenían esa mirada, ¿no? Una mirada de nosotros demolemos todo, nosotros rompemos todo. Como ya dije, accionaron un mecanismo que conocían, que tenían aceitado y que evidentemente les era sencillo y les era fácil atacar. No improvisaron ni un solo movimiento. No improvisaron porque ya sabían, reitero, moverse, ya conocían el protocolo y el manual de los demoledores. Era casi como una pequeña banda. No digo mafiosa, pero era una banda violenta. Era una banda que, por lo que surge de este expediente y otras declaraciones, tenían como una forma del goce la conducta violenta hacia otros. Y era para ganar la pelea. Y de vuelta no me quiero ir por las ramas porque tengo una tesista en la Facultad de Favaloro para recibirse de psicóloga que está estudiando justamente cómo los deportes y particularmente el rugby no es que fortalecen la conducta violenta, fortalecen la conducta comunitaria y grupal, la conducta de la valentía, la conducta del uso de la fuerza para lograr ganar en un partido. El problema es que todos esos valores que son buenos para el partido, ¿no? Todos para uno y uno para todos, dejar todo en la cancha, eso no se desconecta cuando se sale a bailar.
y cuando ese grupo con el que yo combato dentro de una cancha me acompaña a otro ámbito de interacción como un boliche, considero a los demás como enemigos y frente a la provocación a uno hay una respuesta grupal. Y es una respuesta grupal que es a ganar, a obtener ahora ya el trofeo de la victoria, porque está en juego la virilidad, porque está en juego el honor, un montón de valores que ahí están en juego. Y esto también lo menciona Burlando, que podría llegar a ser utilizado por la defensa, en el sentido de lo que les acabo de explicar. Pero acá Burlando lo menciona como estos son una manada. Y aunque nos parezca mentira, toda esa ferocidad, todo ese ensañamiento y la determinación homicida de los acusados tuvo como foja cero un simple y accidental empujón en un lugar donde hemos visto los videos. Era imposible transitar, era imposible caminar, era imposible no ser víctima de un empujón. En este contexto caótico, Fernando Báez Sosa había ofendido ni más ni menos que al líder de esa manada, Máximo Thompson, y obviamente sus obsecuentes de la violencia lo acompañaban de una manera proactiva. El término manada en sociología no existe. El término manada es una forma muy popular de asociar un grupo de humanos con bestias salvajes. Lo que sí existe en sociología es el término endogrupo. Y los endogrupos suelen ser grupos de personas que se consideran a sí mismas mejores y superiores a los demás y consideran con desprecio al otro. Y esto no hay que ser nazi. Muchos grupos en los colegios, de hombres y de mujeres, tienen esta sensación, ¿no? Las divinas en un colegio miran por arriba del hombro a las populares. Los más valentones en un colegio también se creen superiores a los demás. Un colegio se cree superior al otro. Un equipo se cree superior al otro. Entonces, estas modalidades que acá le llamamos manada, y no está mal porque es una forma de acercar al público general esta conducta, bueno, tiene una explicación sociológica. Y lo que genera en los individuos actuar en grupo es una desinhibición, sumada a la desinhibición del alcohol. Ahí ya tenemos dos elementos desinhibitorios. Y esto genera consecuencias como la que estamos viendo. Fernando Báez Sosa cayó de rodillas, mientras los acusados se turnaban en darle un golpe tras otro sin detenerse a ver cuál era el resultado de su accionar. Esto es la figura de un joven, que al decir de algún testigo que transitó por la audiencia de debate, y ya la vamos a referir, parecía una bolsa de papas, sin reacción, sin movimiento, sin defensa, con la vida escapándosele en cada golpe, con la vida escapándosele en cada herida recibida. Algunos elementos que no se pueden probar en esta causa ni se pueden mencionar porque no hay pericias psicológicas ni psiquiátricas de los imputados. Por lo tanto, yo no puedo decir estoy en presencia de individuos con un trastorno antisocial de la personalidad, un trastorno narcisista, porque no hay pericias. Entonces, cuando Burlando no tiene pericias como para decir, miren, estamos frente a un psicópata o a 6 psicópatas, por lo tanto, actuaron con frialdad, no tienen remordimiento, no van a cambiar. No tiene eso para decir. Entonces, ¿qué hace? Nos cuenta un hecho y ustedes saquen las conclusiones. Nos cuenta qué hecho. Bueno, justamente el hecho de que después de ultimarlo a Fernando se van a comer una hamburguesa. Esto ya es un poco extraño en una persona o en un grupo que acaba de matar a otro individuo y lo deja tirado en la calle. Irse a comer una hamburguesa. Hasta ahí uno podría llegar a decir, bueno, tal vez ellos no creyeron que lo habían matado, tal vez creyeron simplemente que habían ganado la pelea y se fueron a festejar. Pero el tema es que ahí Burlando señala cómo uno de ellos se entusiasmó con la idea incluso de volver a buscar a los amigos de Fernando que no habían sido alcanzados a justiciar. Esto es, o sea, habían matado a una persona, sabían que habían matado a un joven. Y entre alegría, emoción, en algún momento tuvieron la idea, no sé cómo definirla, de volver a buscar a los amigos de Fernando. Y ahí Burlando nos plantea esto. ¿Qué tipo de personalidad
tienen estas personas para tener este tipo de conductas? Como no hay pruebas, eso lo deja abierto. Pero son elementos que son útiles para decir, realmente, ¿no se había terminado esto? ¿Por qué continuar ensañándose? Es interesante el recurso que hace a la película La Naranja Mecánica, que es una película de los 70, que la vieron todos los jueces que están ahí, la vieron todas las personas que tienen más de 30, la han visto. Y esa película te cuenta la historia de jóvenes de clase media ingleses que para divertirse salen y entran a casas de vecinos y los masacran a golpes. Y después toman su vaso de leche. No es que van alcoholizados, drogados, sino que lo que la película te plantea es que la bestialidad humana tal vez no es producto de una conducta adictiva, sino que muchas veces es producto de los procesos de socialización. Es decir, padres indiferentes o padres maltratadores, personas que no han tenido un acompañamiento de sus hijos, el día de mañana se despiertan y dicen, ¿qué pasó con mi hijo que ahora está preso por homicidio? Bueno, tal vez es que no se acompañó ese proceso de crianza. No se tomaron en cuenta algunos indicadores, no se pusieron límites cuando se deberían haber puesto. Se trató de ser más amigo que o se fue indiferente. Y en la película de La Naranja Mecánica vemos un poco eso, esos jóvenes de clase media que uno podría decir cómo fue que terminaron cometiendo estas conductas. Y la explicación va un poco por lo sociológico y la película trata de explicarlo desde lo psicológico. Y entonces hacen un proceso de conductismo, es decir, un condicionamiento inverso sobre el líder de esta banda y lo hacen ver cientos y miles de películas atroces para que genere un rechazo hacia la violencia. Lo que termina demostrando la película es que los procesos de aprendizaje no se producen de esa manera, se producen de una manera mucho más sutil, mucho más paulatina. Mírenla porque es realmente interesante para ver que los procesos de cambio no se dan, la resocialización no se puede dar de una manera tan rápida como poniéndote a ver miles y miles de masacres y atentados. Bueno, en líneas generales me pareció bien el alegato del doctor Burlando, pues, ¿qué puedo decir yo? Me pareció excelente, la verdad. Y sobre todo porque yo no estuve ahí sentado. Hablar acá solito es bastante fácil, ¿eh? Estar ahí sentado es distinto. Y además con la presión de los familiares, la mamá de la víctima, las cámaras, la contraparte, y que además en un momento la contraparte te dice... Discúlpeme, doctor. Sí. Perdón. Pido las disculpas del caso al doctor, pero está leyendo el memorial y preferiría que se ajuste al código el alegato para que sea un poquito más fluido, porque está leyendo y sabemos que el código dice no se lea. Yo esperé mucho tiempo, ya veo que leí. Tuve contemplación desde ese lugar. Yo sé que hay muchas fojas. Es imposible recordar las fojas. Bueno, sí. No, está bien. Apóyese en los memoriales. Imposible recordar las fojas, doctor. Por eso tengo presente la Yo no voy a hacer lo mismo con usted, doctor, pero voy a estar esperando. Voy a tratar de no leer, voy a hacer un poquito más fluido para... Trataré, la parte fluida realmente era la inicial y espero que sea la última, pero fundamentalmente... Por eso lo dejé... Está bien, no conversen. Me queda claro su planteo, doctor. Entiendo lo extenso del análisis de la prueba. Los alegatos vienen siendo largos. Sí, y tiene que ver con el cuerpo del delito. No tengo muchas alternativas. Está bien. No, todos sabemos que no se pueden leer memoriales. El doctor también. Entiendo que se ha apoyado para mencionar fojas y demás y sígalo haciendo en ese sentido. Bien. Pero la jueza rápidamente dice, bueno, no, termine. Porque también... el alegato sirve a los magistrados para tener un resumen del caso, porque para hacer un alegato, el estudio jurídico se estuvo fumando la causa, los 500 cuerpos, y en el alegato Burlando te decía, a fojas, es decir, en la página 348 está la declaración del testigo que dijo tal cosa. Eso lo tiene que leer, porque de memoria no se lo va a acordar. El juzgado, cuando después tenga que hacer la sentencia, tal vez le resulta útil esa información. Así que por un lado... el derecho vigente dice que no se pueden leer los alegatos, pero por el otro acá vemos que se han leído y se ha permitido que se lea. Burlando hizo bien la lectura, porque no fue una lectura aburrida. Algunas partes que iban a ser aburridas, porque iba a tener que mencionar fojas, él adelantó y dijo, esto es aburrido, pero lo tengo que hacer. Yo pretendo facilitarle, sé que esto es muy complicado y son muchos horarios, es mucha información,
pero podrías repasar cronológicamente. Es muy cansador, pero lamentablemente es nuestra obligación profesional hacerlo, señora Presidente. Sí, doctor, hágalo tranquilo. Muchas gracias, pido mil disculpas. No, sé que esto atormenta a veces tanta información y tanto dato y tanta foja. Entonces, esa es otra estrategia interesante que es para tomar nota de cómo hay que adelantar los malos momentos. Dicho todo esto, bueno, espero que ustedes puedan sacar elementos para el día de mañana cuando tengan que hacer un alegato, sepan que tiene que tener una teoría del caso, que una frase inicial sirve para resumirla, que la deben repetir durante ese alegato. Todos mataron a Fernando, pueden cerrar con esa frase. Es muy importante las palabras que utilicen. La dogmática penal, las cuestiones técnicas vienen después. Burlando lo que acudió es a palabras duras, ¿no? Como los maltratadores, los azotadores, los verdugos, la imagen esta de Fernando en el piso en 4 patas pidiendo clemencia, las patadas, y que cada patada fue como un tiro, y que una patada puede ser un arma. Esta idea está tomada de la Fiscalía, pero está muy bien también. Cada patada es un disparo. Esto fue un fusilamiento. De vuelta, son palabras simples, pero son metáforas muy visibles. Y para poder llegar a la gente no hay que hablar en complicado. No tiene que ser un objeto contundente con lo que se le pega a Fernando. Son patadas. No son golpes de pie. Son patadas. Y cuando le patean la cabeza, no el encéfalo ni el cráneo. Porque esa es la forma de generar imágenes mentales en el otro. Burlando sabe de derecho, pero no habló tanto de derecho acá. Acá contó una historia que tiene elementos para que después solo pueda subsumir a todo esto en las normas jurídicas. Saber de derecho no es saber de normas jurídicas. Saber de derecho es saber de normas, pero también de cómo contar el caso. La sentencia nos dirá finalmente qué interpretación han tenido los jueces. Pero el papel de los abogados de la defensa, el papel de la Fiscalía, el papel de la querella, a todos los que estamos en el derecho nos permite tener elementos para estudiar y para aprender cosas, para copiar cosas y para evitar otras.